Vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Números, en el capítulo 21, versículo 4, que dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. A veces nosotros creemos que el pueblo de Israel pues siempre se encontraba victorioso, dirigido por sus líderes, por sus capitanes, definitivamente por sus reyes, en el tiempo del rey David, en el tiempo del rey Salomón, pero pues ellos eran individuos de carne y hueso como usted y yo, que también sentían todo tipo de emociones. Y una de ellas pues fue el desánimo. El desánimo es una característica universal de todos los seres humanos. Un sentimiento, una sensación. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, queremos ir a ti en esta hora. Queremos humillar nuestro corazón delante de ti. Sabemos que es tu deseo que nos acerquemos a ti. Y aquí estamos en tu presencia. Tú nos dices en tu palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lloraréis y vendréis a mí, y yo os oiré. En base a esa palabra estamos aquí, y te pedimos que te recuerdes que somos seres de carne y hueso, seres humanos llenos de todo tipo de defectos y pecados, y te pedimos que nos perdones, que nos des la convicción de aquellas cosas que a ti te desagradan y la gracia para poderlas abandonar. Te pedimos, Padre, que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria. Y te pedimos que envíes al Espíritu Santo a guiarnos, a enseñarnos, a dirigirnos, a mostrarnos tu palabra, de modo que podamos recibir todo tu consejo. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse. Vamos a continuar. ¿Cómo vencer el desánimo? El año 2020 fue profetizado como un año de plenitud, como un año donde se iban a cumplir prácticamente todos los deseos de los seres humanos. Qué cosa tan tremenda que hayamos visto exactamente lo contrario. En el tiempo del antiguo Israel, cuando un profeta daba profecías falsas, era apedreado a muerte. ¿Cuántos el día de hoy serían apedreados a muerte por haber dado la profecía que este año iba a ser un año de mucho éxito y de mucho beneficio? Todo lo contrario. Gracias a Dios, Él me ha permitido tener contacto con personas de todas las edades, personas muy ancianas como bebés, en toda la gama posible de la esfera humana. Y me ha tocado ver cómo los jovencitos están enormemente preocupados por los sucesos que están ocurriendo. No solamente los adultos o los ancianos,
sino aquellos que andan en la edad de los 10, 12 años, también los que tienen un poquito menos de 20 años, se encuentran muy preocupados respecto a su futuro y se encuentran enormemente desanimados. Sabemos que la venida de Cristo está cerca. Cualquier persona que lea la Biblia, precisamente el Evangelio y el capítulo 24 de Mateo, se dará cuenta de que estamos en el tiempo que la Biblia le llama principio de dolores. De modo que, pues, cualquier persona puede entender que nos encontramos cerca de la venida de Cristo, pero no poniendo sus pies en la tierra, sino en las nubes. Lo que se encuentra en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 13 al 18. Usted puede consultarlo más tarde. Yo, de hecho, a algunas de mis personas conocidas les he estado enviando estos fragmentos de la palabra de Dios para que sepan cuál es la razón de esta pandemia. ¿Por qué Dios ha permitido esta pandemia que está cobrando vidas a lo largo y ancho del mundo? Hace un par de días tuve la enorme tristeza de perder al esposo de mi única hermana. Una tragedia realmente tremenda porque no lo esperábamos para nada. Un hombre bueno, un hombre que cuidó a mi hermana todos los días desde su matrimonio, un hombre que la llevó y la trajo para todos lados, un hombre que la cuidó. Partió de una manera sorpresiva por causa de este COVID. El día de hoy, mi hermana se encuentra en un estado crítico. ¿Cree usted que uno pudiera desanimarse al ver todas estas cosas? Pues sí, porque somos humanos. Pero Dios nos ha dejado su preciosa palabra y nos ha dejado el Espíritu Santo, de modo que nosotros podamos conocer cuáles son los planes de Dios respecto a todas las cosas y así podamos tener una enorme paz en nuestro corazón. La noche de ayer estuve meditando profundamente en el Salmo 27, que se ha vuelto mi preferido, de un día para otro. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué he de atemorizarme? Léalo usted. Va a ser de su agrado de seguro. Medité mucho en este salmo y pude tener la gran confianza de que cada persona que hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal, podemos tener la paz de Dios en esta tierra y la paz por la eternidad. Estamos viviendo tiempos de desánimo y aunque todos en algún momento de la vida nos hemos desanimado, hay una diferencia muy grande entre la persona que logra superarlo de la que permanece desanimada. Satanás, el enemigo de nuestra alma, está atacando con un espíritu de desánimo en todo el mundo. ¿Qué significa la palabra desánimo? Si usted parte esta palabra, se va a dar cuenta que consta de des y ánimo, sin ánimo. Y la palabra ánimo viene del alma, de modo que sin alma, no tiene alma, no tiene vigor, no tiene motivos, no tiene coraje, como dicen los norteamericanos. También significa estar descorazonado, carecer de valor, carecer de fuerzas, etc. Y
Satanás está enviando un espíritu de desánimo en todo el mundo. Si no tenemos cuidado, nosotros también podremos caer en él. ¿Cuál es el propósito del enemigo de nuestra alma? Llevarnos a un estado de frialdad espiritual donde perdamos el primer amor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es ese estado precioso que tenemos cuando recibimos a Cristo, cuando recién le recibimos. Es su plan que perdamos este sentimiento y definitivamente sacarnos de la voluntad directiva de Dios en nuestras vidas. Debo decirle que el interés de Dios ha sido desde la creación de Adán y Eva de tener compañerismo con nosotros. Él, el Dios eterno, el Altísimo, el Todopoderoso, tener compañerismo con gente como nosotros, que en un momento dado pudiésemos considerarnos casi insignificantes. Es la omnipotencia del hombre, la vanidad, la soberbia, el egoísmo, la vanagloria y el deseo de reconocimiento el que hace que nosotros nos sintamos seres superiores. Pero frente a Dios, la distancia sería inconmensurable. De modo que el enemigo de nuestra alma quiere sembrarnos desánimo. ¿Cuáles son las actitudes del desánimo? Vamos a hablar de varias cosas que se pueden presentar cuando una persona está desanimada. La primera de ellas es aislamiento. Nos dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9, refiriéndose al profeta Elías: allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El aislamiento es una de las características de la persona desanimada. Levanta paredes entre ella y los demás, y no solo eso, sino que también quiere llevar a otros a su cueva. Hay personas que están en la cueva de la depresión, de la soledad, de la miseria, del divorcio, pero no se conforman con estar ellas en esta situación, sino que quieren involucrar a más personas. Otra característica es la autocompasión. Versículo 10. Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Tú y tú, me parece como que Elías estaba tratando de picarle a Dios. Tú. Fíjese usted lo que dice. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Qué más le pudieran decir a Dios? Lo peor era eso. Y dice Elías: y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Hay veces que uno se cree, ahora sí, que salsa para todo. Es decir, que somos los únicos, los omnipotentes, los indispensables, que sin nosotros no se pueden llevar adelante las cosas. Y tristemente a veces, cuando no está uno presente, las cosas marchan mejor. Si una persona no tiene cuidado con el desánimo, después de haber estado encerrado en esa cueva, va a empezar a sentir autocompasión. Otra característica es el espíritu de crítica y murmuración contra Dios y sus siervos.
Nos dice el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 y 5. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué le parece esa queja? Yo lo que he visto es que cuando la gente se enoja con Dios, también se enoja con el pastor. Y aquí lo estamos viendo. Se enojan con Dios y se enojan con el pastor. Aquí se enojaron con Dios y se enojaron con Moisés. Qué tremendo, ¿verdad? Murmuración. Otra característica es frialdad espiritual. La frialdad espiritual es cuando nosotros no tenemos ganas de orar, de leer la palabra de Dios, de hablarle de Cristo a otras personas, de congregarnos, de recibir estudios de la palabra. Todo eso son características de una persona que está fría espiritualmente. ¿Cuáles son los síntomas de la frialdad espiritual? Bueno, pues son síntomas muy claros como inclinación al pecado, pérdida de la sensibilidad a la oración y a la palabra de Dios, también pérdida de la sensibilidad de la presencia de Dios y finalmente pérdida de la sensibilidad a las necesidades de las personas. La realidad es tan impactante que nos damos cuenta que el ser humano es tremendamente egoísta. Una de las cualidades que no tenemos es precisamente la compasión. La compasión prácticamente es un don de Dios, porque Dios es misericordioso. Traducido en lenguaje coloquial significaría que Dios es un Dios compasivo con el hombre. Quizá usted no lo piense así, pero Dios es un Dios compasivo. Él no necesita que nadie le defienda, pero déjeme decirle que Dios es un Dios infinitamente bueno, infinitamente misericordioso, infinitamente bondadoso, infinitamente fiel, infinitamente previsor, proveedor y todos los atributos hermosos que pudiéramos sujetarle a su persona. Dios es un Dios bueno. Qué bendición conocer a este Dios. Imagínese usted que nos hubieran tocado los tiempos del pueblo de Israel cuando se encontraba en el cautiverio y pensaban que su Dios era Moloc, este ídolo que se encuentra el día de hoy a la entrada del Coliseo de Roma, una estatua gigantesca de este ídolo que tiene en su pecho las señales del ocultismo, del satanismo. Un ídolo al que se le tributaban los sacrificios de bebés, donde los padres de familia le llevaban a ese falso Dios sus pequeños bebés para ser quemados. No lo puede uno creer y mucho menos entender, pero por todo ese tipo de cosas ha pasado el género humano. Hay un dicho muy mexicano que dice que el que no conoce a Dios a cualquier palo se le hinca. Y esto es verdad en la esfera universal. El que no conoce a Dios a cualquier cosa se le hinca. Así le pasó al pueblo de Israel. Por mucho tiempo
adoraban a Dios, pero otro tiempo se apartaban de Él y se iban tras dioses falsos. Y no solo eso, les tributaban sacrificios de todo tipo. El desánimo llega a nuestra vida cuando hemos tenido una gran victoria. Cuando oímos comentarios negativos de las personas. Por ejemplo, nos dice Números 32:7, ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Y en el texto original hebreo nos dice Lev, que quiere decir el corazón. Les han afectado su corazón. Me llamó mucho la atención la palabra Lev porque amor en alemán es Liebe. Entonces, Lev es corazón y Liebe es amor. Ich liebe dich quiere decir te amo mucho. También viene frialdad espiritual cuando no tenemos una vida devocional. Cuando una persona no ora, no lee la palabra de Dios, cuando no vive la palabra de Dios, cuando no se congrega, ¿cómo no va a estar desanimado? Definitivamente va a estar desanimado. Quisiera invitarlo a ir al Salmo 27, que es a partir del día de ayer mi preferido, que dice, voy a leer a partir de la Biblia de King James, que es la versión autorizada en inglés, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego dice en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque guerra se levante contra mí, yo estaré confiado. ¿Qué le parece estas palabras de Dios? Es un salmo de David. Una cosa he deseado del Señor, esta buscaré. Subraye esta expresión, esta buscaré. Que pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida para ver la belleza del Señor y para inquirir, o sea, preguntar en su templo o palacio. Porque en el tiempo de la angustia, Él me esconderá en su pabellón. En lo secreto de su tabernáculo me esconderá. Y Él me pondrá sobre la roca. Esto pudiera hacer referencia a los judíos en el tiempo de la tribulación, donde Dios Todopoderoso los va a esconder en la ciudad de Petra, cuando la tribulación se ponga lo más difícil. Pero también tiene que ver con nosotros cuando Dios nos está guardando, como en este tiempo de pandemia. También nos dice, levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y ofreceré en su tabernáculo sacrificios de gozo. Sacrificios de gozo, subraya eso, sacrificios de gozo. Esto es ofrendas de gozo. Dice el Señor en su palabra que Él ama al dador alegre. Aquí la palabra nos dice ofrendas de gozo, sacrificios de gozo. También nos dice, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, cuando yo clamo con mi voz, ten misericordia de mí y contéstame. Entonces el Señor me recogerá, pero dice, will take me up, me tomará hacia arriba. Esa es una traducción literal.
Enséñame tu camino, oh Señor, y guíame en el camino recto por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos o de falsos testigos que se levantan contra mí y que respiran crueldad. Hubiese yo desmayado, a menos que no creyese que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Subraya ese versículo. Hubiese yo desmayado si no hubiera creído que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, es decir, mientras estamos vivos. Espera al Señor, ten valor. Él fortalecerá tu corazón. Espera en el Señor. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el mejor regalo. Si usted tiene un ejemplar en su hogar, búsquelo, téngalo cerca, léalo, cuando menos un capítulo diario. La Biblia no se lee como los demás libros. La Biblia se empieza a leer no por el principio, sino por el Evangelio de San Juan. ¿Por qué por el Evangelio de San Juan? Porque el Evangelio de San Juan es el que nos habla de la salvación del alma. ¿No le parece importante la salvación del alma, de su alma, de mi alma, de nuestra alma? Capítulo 3 de San Juan. Varios números 3 se repiten en diferentes libros, como Romanos capítulo 3, que también nos habla de la salvación. Puestos los ojos en Jesús. Si nosotros ponemos los ojos en Jesús, los quitaremos de las circunstancias. ¿Cuál es la solución para no caer en desánimo? Número 1. Anote esto porque esta es la receta. Número 1. Camine por fe y no por vista. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Cuando aprendí cuál era la palabra griega para fe, me sonó un poco graciosa, porque la palabra para fe en griego es pistos o pisteos. Y mucha gente cuando va a tomar cerveza o va a tomar alcohol, dice que va a echarse un pisto. Entonces, si lo traducimos ya en el lenguaje de la Biblia, diríamos que van a tomar fe, pero nada más apartado de la realidad. ¿No le parece? Y si no, pregúntele a algunas esposas que tienen maridos alcohólicos. ¿O tendrán fe en el alcohol? Puede ser. La segunda cosa de la receta es: no mire las cosas que se ven. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Voy a leer la parte final. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué pasó? Yo no entiendo eso. Mirando nosotros las cosas, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿A qué se está refiriendo Dios? Se está refiriendo a Él, al cielo, a la eternidad, a la bendición de Dios, a las cosas verdaderamente buenas en la vida. Y quiero hacer un paréntesis para decirle que la mayor
el mayor gozo, la mayor recompensa, el éxito, la felicidad y todo lo más hermoso que pudiese haber en la vida cabe en un cuarto. ¿En cuál cuarto? En el cuarto donde está su esposa, sus hijos. Si usted es abuelo, sus nietos. Ahí, en ese cuarto, pequeño, mediano o grande, ahí está la verdadera felicidad. Lo demás sería, apropiándonos las palabras del rey Salomón, son vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y no lo dice a alguien que fuera una persona pobre, sino en su tiempo la persona más rica del mundo. Alguien que dijo que había probado absolutamente de todo y que dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mientras usted esté vivo, disfrute el tener a su esposa, el tener a sus hijos, el tener a sus nietos. Aún en estos tiempos de pandemia, estar en casa, comer lo que Dios nos ha provisto, poco, mucho, conformándonos a lo que tenemos y siendo felices. Ser feliz es una actitud, no tiene que ver nada con el dinero ni con las posesiones. Usted puede tener la actitud de ser feliz o la actitud de ser infeliz. Desgraciadamente la mayoría de las personas escogen ser infelices. Tienen lo más importante, que es una buena familia, pero andan buscando afuera. Afuera lo que tienen adentro. Y si no, pregúntele a esas esposas que han sido víctimas de adulterio. Tercero, pon tu mirada en la recompensa. Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Nos está hablando de Moisés. Que Moisés tenía por mayores riquezas el oprobio de Jesucristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, esto es, en la recompensa. Moisés puso su mirada en la recompensa de ver al Mesías. Tú pon la mirada en lo que te dará el Señor. Oiga esto: la salvación de tu familia, la salud, la prosperidad, la unción, las cosas buenas que te están esperando. No te dejes distraer por los comentarios negativos de la gente, ni por la crítica. Sigue adelante y conquista. Las personas que hemos triunfado en la vida somos personas que no nos ha importado el qué dirán de los demás. Usted no va a comer del qué dirán los demás. Usted va a comer de lo que Dios en su infinita misericordia le acerque y le dé en base a los talentos naturales y los dones espirituales que usted haya recibido. Así que no le importe lo que diga nadie. Nadie, y nadie es nadie. Usted, al único que le debe importar lo que piense es a Dios Todopoderoso. Y nada más. Si usted está bien con Dios, a veces aunque no esté bien uno con muchas personas. Sé valiente, le dijo el Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Fortalécete en Dios. Romanos 4, 19 y 20. Hablándonos de Abraham. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años.
o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Y aquí viene uno de los secretos. ¿Cómo podemos fortalecernos en la fe? Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted traza una línea de donde dice fe hasta donde dice palabra, se va a dar cuenta que la fe viene por medio de la palabra. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, el Señor nos da esa fe que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vuelve a la oración, Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Convierta sus fracasos en crecimiento espiritual. ¿No ha oído usted decir a pobres artistetas de cine, cuando les han preguntado que si se arrepienten de algo que les ha pasado en la vida? Dicen, según ellas, muy sabiamente, dicen, yo no me arrepiento de nada, porque esas cosas malas que me pasaron en la vida me han servido para seguir adelante. Bueno, pues fíjese que tienen algo de razón. Nosotros también podemos ver nuestros fracasos como un trampolín que nos lanza a nuevas alturas. Fuera el desánimo y venga el Espíritu Santo. Fuera el desánimo y venga la palabra de Dios. Menos preocupación y más oración. Quiero invitarle a orar y salir probablemente de esa situación difícil de desánimo. Oremos juntos. Vamos a orar en voz alta. Dios Todopoderoso, en esta hora quiero presentarme delante de ti para decirte que te he faltado, que ignoro tu palabra, que tu palabra la desconozco totalmente o sé demasiado poco de ella. Quiero pedirte que me perdones. La realidad es que no sé lo suficiente de tu palabra para acercarme correctamente a ti. Dios Todopoderoso, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Lávame con la sangre de Jesucristo. Dios Todopoderoso, te pido que me guíes a una persona que me hable de ti, que me guíes a través de tu palabra, para que yo pueda comprender la verdad y vivir en un camino directo hacia la verdad. Dios Todopoderoso, te doy las gracias porque tienes cuidado de mí, porque me amas, porque provees para mí, porque me das tu amor, porque me conservas la vida, porque puedo ver a mi esposa y a mis hijos vivos y sanos, porque nos estás sanando y porque nos has dado un maravilloso libro a través del cual podemos saber tu voluntad para seguirla y poder alcanzar con seguridad la eternidad. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
manera podemos ser felices. Y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador.